Para la redacción y publicación de artículos científicos debemos tener en cuenta ciertos puntos. 1. El título. Desde una perspectiva funcional, el título es la parte del artículo que sirve para informar del tema tratado en el texto. Por esta razón, el título responde a la pregunta: ¿de qué se trata esencialmente el contenido? Y funciona como etiqueta o nominación del trabajo. Esta función de identificación se extiende hasta su utilidad en los buscadores y bases de datos, donde resulta definitivo para hacer que el artículo sea visible y tenga potencial de difusión. En cualquier caso, el título presenta la coherencia global del texto, su macroestructura semántica, y con ello es una catáfora o adelanto del mismo, y guía su comprensión desde el enfoque y las líneas generales del trabajo realizado. De acuerdo con Cisneros 2006, el título debe tener al menos estas características: breve, ojalá no sobrepase de un renglón. Las normas APA limitan la extensión de un título a 12 palabras como máximo. Completo. Debe representar la idea del contenido general del trabajo. 2 o 3 palabras puede que no sea suficiente. Preciso y adecuado. Debe ser congruente con la idea principal y los objetivos. Concreto. Debe evitarse las ambigüedades. En ciertos casos se puede clarificar con subtítulos. Cisneros y Olave 2012, de la página 39 a la página 40. Los mismos autores en la página 41 hacen uso de una tabla para mencionar los errores frecuentes que puede haber en la redacción del título de un artículo científico. Y estos errores son las abreviaturas y paréntesis, extensión excesiva e innecesaria, fórmulas, gerundios, incoherencia global, laconismo excesivo, punto final, redundancias metodológicas, subtitulado y, por último, transposición de eventos comunicativos. Los autores. El nombre que aparece después del título en la línea de autor pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito. Esto es, quien está dispuesto a sostener lo que enuncia e implícitamente asegura que el texto cumple con todos los requisitos formales y éticos que la publicación científica implica. Hay 6 casos y aspectos comunes que generan discusiones, incorrecciones o inquietudes en el arbitraje. 1. Prestigio de la coautoría. Se refiere a la actitud positiva o negativa frente a un artículo que es presentado por varios autores. 2. Coautoría inmerecida. Sucede cuando aparecen como autores personas que no realizaron contribuciones significativas en el proceso de investigación y en la escritura del artículo. 3. Coautoría no reconocida. Omitir el crédito de un autor es una grave falta que a veces genera reclamos directos a los editores. 4. Desorden de coautoría. Se trata del orden de presentación de los autores en trabajos colaborativos. 5. Inconsistencia en la presentación del autor. Alude la necesidad de generar cierta homogenización en la presentación del nombre y apellido del autor investigador a lo largo de su recorrido profesional en el envío de manuscritos. Y 6. Omisión de datos. En muchas ocasiones se omiten datos en la línea del autor por descuido en la lectura de las políticas editoriales. Cisneros y Olave, 2012, de la página 42 a la página 44. El resumen. Desde el punto de vista funcional, el resumen, también llamado síntesis, sumario o sinopsis, es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a la pregunta: ¿qué contenido presenta el artículo? E igual que el título, funciona como etiqueta para su visibilidad en buscadores electrónicos o base de datos. Cisneros y Olave 2012, de la página 45 a la página 47. Los mismos autores en la página 48 mencionan los errores frecuentes en la elaboración de resúmenes para artículos de investigación. En este caso son errores de modalización discursiva, imprecisión en las traducciones, inclusión de referencia a tablas y o figuras, inclusión de referencias y citas bibliográficas, incoherencia entre resumen y contenido, redacción en varios párrafos y, por último, repetición de título en el artículo. Las palabras clave. Desde una perspectiva funcional, se define como la parte del artículo que condensa en pocos términos, generalmente de 3 a 5, de acuerdo con cada política editorial, su contenido completo. La funcionalidad es idéntica del resumen y al título, en cuanto al etiquetado del artículo, y responde la misma pregunta del primero, con una respuesta todavía más sintética. Estructuralmente, una palabra clave puede presentarse como unitérmino, un concepto igual una palabra, o como término compuesto, un concepto igual varias palabras. Así, sustantivo, cáncer. Sustantivo más adjetivo, cáncer hepático. El segundo término caracteriza al primero. Sustantivo más sintagma preposicional, cáncer de riñón. El segundo término extiende al primero. Sustantivo más sintagma aposicional, cáncer M0. El segundo término especifica el primero. Cisneros y Olave 2012, página 49 y 50. Errores frecuentes en la elaboración de palabras clave para artículos científicos.
Abreviaturas desconocidas. Abreviaturas ambiguas. Exceso de palabras de poco contenido semántico. Desorden en la presentación. Distancia excesiva con el título. Inconsciencia de la selección y selección sin tesauro. Cisneros y Olavé, 2012, página 51. La introducción. Desde una perspectiva funcional, la introducción es el primer segmento extenso del artículo de investigación, que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes del tema estudiado. En esta medida constituye una contextualización y está más cerca del resumen que del desarrollo del trabajo. Discursivamente, la introducción se ha definido como la carta de presentación del resto del artículo. Esta idea redunda sobre el estado actual de la lectura de textos científicos en la actualidad. Discursivamente, la introducción se ha definido como la carta de presentación del resto del artículo. Esta idea redunda sobre el estado actual de la lectura de textos científicos en la actualidad, actividad caracterizada por la rapidez y la exigencia de concentración de datos. Los lectores ocupados ven en la introducción una síntesis del trabajo más amplia que el resumen, pero que demanda menos tiempo de lectura con respecto a la totalidad del artículo. Aquí se connota también una relación de encaje entre el lector y el texto que el autor investigador le presenta. Por este carácter estratégico y por los replanteamientos que surgen durante el proceso de textualización de las ideas, suele recomendarse la escritura o reescritura de la introducción al finalizar la redacción del resto del texto. Cisneros y Olavé, 2012, páginas 52 y 53. La metodología. Este apartado describe los materiales y métodos empleados en la investigación. Los materiales no son más que las herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos. Por su parte, los métodos son los procedimientos sistemáticos de la manipulación de estos materiales, todo lo cual arroja resultados de la investigación. Desde el punto de vista funcional, esta sección sirve para adoptar de validez al artículo, en tanto que el arbitraje se evalúa la posibilidad de reproducir la investigación empleando idénticos materiales y métodos. Carácter de reproductividad. Esta descripción es detallada y precisa con uso predominante de terminología científica. A nivel de la estructura, el contenido de la metodología puede segmentarse en 3 partes y elaborarse en párrafos independientes si la sección lo requiere. Estas partes corresponden a una primera caracterización de estudio, una descripción de los instrumentos y luego la explicitación de los procedimientos. Cisneros y Olavé, 2012, de la página 55 a la página 57. El mismo autor, en la página 57, menciona los errores frecuentes de la elaboración de metodologías para artículos de investigación, que algunos de estos son: conceptualizar equivocadamente una tipología, enmarcar erróneamente la investigación, imprecisión espacial, temporal o instrumental usando terminología ambigua, usar marcas registradas en vez de genéricos, caracterizar pobremente la muestra u omitirlo, falta de representabilidad de la muestra para el planteamiento de conclusiones, falta de validez y confiabilidad en los instrumentos, falta de correspondencia entre instrumentos y procedimientos, omitir las citas correspondientes a métodos o técnicas ajenas, describir en desorden, omisiones y faltas éticas, falta de correspondencia entre procedimientos y los resultados. Los resultados. En este apartado se exponen los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporte el autor investigador al campo disciplinar, presentando de manera condensada texto, tablas y o figuras, lo que obtuvo a partir de los procedimientos aplicados y la base para la interpretación de estos resultados, lo cual significa que cualquier aseveración que se realice en los apartados siguientes debe tener su sustento o base en los datos que se presentan en los resultados. Desde este punto de vista discursivo, la exposición de resultados es valorada como un punto neurálgico del artículo de investigación. Estructuralmente, la sección de los resultados se define como un segmento descriptivo que puede combinar texto con tablas y figuras para demostrar ordenadamente los productos empíricos o analíticos de la investigación. En los párrafos ubicados entre las tablas y figuras se describen solamente los hallazgos más representativos con sus correspondientes menciones, bien sea expresado por los porcentajes máximos o mínimos, las primeras o últimas posiciones de una secuencia o el contraste o semejanza entre dos productos, las comparaciones implícitas o explícitas más relevantes, etc. En ningún caso las tablas o las figuras pueden duplicar la información textual o viceversa, y la relación que se establece entre lo textual y lo gráfico debe ser estrecha, no dejar tablas ni figuras sin su correspondiente referencia numérica en arábigos al interior del texto. Cisneros y Olavé, 2012, de la página 55 a la página 57. Los mismos autores en la página 61, mediante una tabla, mencionan los errores frecuentes en la elaboración de resultados para artículos de investigación, los cuales son: introducir tablas o figuras sin mencionarlas en el texto, introducir tablas o figuras que repiten la información del texto, introducir tablas o figuras que puedan omitirse convirtiéndolas en texto, ubicar tablas o figuras en formato de página horizontal, cambiar el tipo de letra entre tablas, figuras y texto,
Tener tamaños de caracteres ilegibles en las tablas o figuras. Incluir figuras ininteligibles y de baja resolución. Pintar la tabla con colores fuertes. Se sugieren blancas siempre. Omitir la cita en una tabla ajena. Omitir la aclaración de pie de abreviaturas o símbolos especialmente utilizados. Las discusiones y conclusiones. De manera funcional, este es el momento de cierre del artículo, donde su autor propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos. Las discusiones sirven para establecer distintos tipos de relaciones entre datos internos como externos. Esto dota de carácter propositivo al trabajo de investigador. La estructura de este apartado es la más abierta. La densidad de las conclusiones y la discusión determina la presentación de estos elementos como un solo apartado o como dos independientes. Inclusive en ocasiones resulta tan compleja la exposición de los resultados netos y sin interpretación que se opta por integrar la discusión a los resultados, dejando independientemente la conclusión. En cualquier caso, los resultados son predominantemente expositivos con técnicas descriptivas, mientras que la discusión y las conclusiones se redactan bajo un modo de organización argumentativa, con lo cual instauran la defensa de una posición frente a los resultados. Aquí proponemos que esta sección se estructure de 3 dimensiones: interpretación de los resultados, simplificación de lo interpretado y proyección del estudio. En estos niveles predomina el análisis relacional de los datos y se integra el marco teórico, los objetivos y las hipótesis a los hallazgos realizados. Cisneros y Olavi, 2012, páginas 62 y 63. El mismo autor, en la página 64, menciona mediante una tabla los errores frecuentes de la elaboración de discusión y conclusiones para artículos de investigación, los cuales son: limitarse a resumir el trabajo en este apartado, abrir varias polémicas sin profundizar en ninguna de ellas, forzar los datos a la teoría o viceversa, omitir la mención de antecedentes fácilmente reconocibles, falta de rigor, desviar el trabajo en sus objetivos principales, presentar resultados que desbordan las limitaciones del estudio, confundir la conclusión del trabajo científico con la conclusión o cierre del tema, que en ciencia conviene dejar abierto. Referencia bibliográfica: Cisneros M. y Olave G. 2012, redacción y publicación de artículos científicos, enfoque discursivo. Primera edición, EQUE Ediciones.